Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Infinitas gracias por el apoyo que nos dan a nuestras programaciones que están siendo asignadas en la fanpage, en YouTube y en las otras páginas de distribución de multimedia donde están alojándose los videos que se están produciendo por parte de la comunidad islámica chiita en El Salvador. Un saludo muy especial a todos los musulmanes que se encuentran practicando mes de Ramadán, haciendo ese gran esfuerzo de bendición que Dios le otorga a todos y cada uno de nosotros. En esta ocasión me gustaría que habláramos sobre un personaje que tanto en la Biblia como en el Corán aparecen mencionados. Lastimosamente en la Biblia es invisibilizado, intencional o no, pero la idea es que en esta ocasión vamos a tratar de esbozar un poco sobre Agar en el Islam. Para esto quiero dar la bienvenida al hermano Bilal, quien como experto nos ayuda en esta temática. Bilal, bienvenido. Un saludo muy especial, agradecimientos al equipo de Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador por la invitación. Un saludo muy especial a todos los amigos que nos ven a través de las redes, en especial a la comunidad de musulmanes en el mundo que se encuentran celebrando el sagrado mes de Ramadán. Excelente. Como decía previo a que interviniera Bilal, Agar, madre del profeta Ismael, es invisibilizada prácticamente en la Biblia. Escasa vez aparece nombrada como tal, pero de ella no se conoce más sobre ella. En el Islam tenemos un poquito más de aprecio o acercamiento para con ella, producto de que Ismael, que la paz y la bendición sean con él, es como el predecesor de la corriente del nacimiento para nuestra religión como tal, el Islam. En ese sentido, Bilal, ¿qué nos podrías comentar? Fíjate que la verdad es que haciendo una lectura pausada y analítica de los relatos bíblicos, no es que Agar sea invisibilizada. De hecho, la Biblia es el libro sagrado que más datos nos da sobre Agar. En el Corán, por ejemplo, Agar ni siquiera es mencionada por nombre. De hecho, hay una alusión, ¿verdad?, que es a una de las esposas de Abraham, pero en realidad es muy escueto el Corán en ese sentido. Ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esa situación. Es el relato bíblico, digamos el documento, especialmente el Génesis, el que nos da detalles y el que nos habla más largamente sobre Agar. Luego tenemos una mención que hace el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en donde hace una comparación y en donde, bueno, menciona a Agar, pero no en términos muy positivos. Ahora, lo que sucede en el relato bíblico, fíjate, Gafar, es que se ha tratado de alguna manera de rebajar la imagen de Agar. Eso es lo que sucede. De hecho, el relato bíblico comienza describiéndola como esclava. Es una esclava, primeramente de Sara, que es una de las esposas también del profeta Abraham. Y luego, bueno, el relato del Génesis nos dice o nos cuenta que Sara no podía tener hijos y que por lo tanto Sara le concede su esclava al profeta Abraham para que éste pueda engendrar a través de ella. Y bueno, luego sigue la narración de que Agar huye. Después de salir embarazada, por supuesto, Agar huye del hogar de Abraham. Y esto porque, según lo que cuenta el Génesis, Agar comienza a darse cuenta de que ya en su calidad de madre tiene que velar no solamente por su propia integridad física y emocional, sino que también tiene que velar por la integridad del futuro hijo, ¿no?, que en este caso es el profeta Ismael. Y bueno, se da cuenta que la quieren tratar como vientre de alquiler. Fíjate que eso es bien curioso, porque si uno lee con cuidado el relato, se da cuenta que lo que quiere Sara es tener hijos a través de Agar.
Pero viene Agar y se da cuenta de que la quieren utilizar prácticamente como madre de alquiler. Y entonces, claro, ella no está dispuesta a someterse a ese trato denigrante. Y entonces huye, fíjate, de la casa de Abraham. Sin embargo, Dios le habla directamente. Esa es otra cosa de las que uno por lo general no repara en el relato bíblico. Que Dios habla directamente con Agar. Fíjate que es curioso, porque Dios habla con Agar, pero no habla con Sara. Entonces Dios, ya sea a través de un ángel o directamente, habla con las personas, y en el caso de Agar, habla a través del ángel. Un ángel que le da noticias, ¿no? Que le anuncia la palabra de Dios y que le da las órdenes que debe seguir de acuerdo a los mandatos divinos. De hecho, es Dios el que le ordena volver, según el relato bíblico, a la casa de Abraham. Y fíjate que aquí hay una cuestión bien tremenda, porque cualquiera podría decir o podría describir a Agar como una mujer rebelde, ¿no? Que no quiere obedecer los lineamientos o las costumbres de la época. Pero fíjate que Agar, cuando Dios le habla, demuestra la pureza de su fe. No reniega, pero en ningún momento. Y es curioso cómo cuando Dios le habla a Agar no reniega en ningún momento de las órdenes que Dios le da. Ahí demuestra Agar la pureza de su fe. Luego el relato continúa hasta, digamos, el nacimiento, ¿no? del profeta Ismael. Y hay otros sucesos también bien curiosos, ¿no? En relación al relato que nos hace el Génesis de la historia de Agar. Otra de las cosas curiosas y que la gente no repara a veces cuando hacen estudios sobre esta parte del Génesis, es que de hecho Agar es la primera mujer en la Biblia a la que Dios le anuncia la venida de un hijo, que luego es otra cosa que es una característica de la venida de los grandes profetas, como la anunciación de Juan o la anunciación de Jesús. En este caso, la primera mujer a la que Dios le anuncia o le da las albricias del nacimiento de un hijo virtuoso es a Agar. Fíjate que qué cosa más tremenda a través del ángel, ¿no? También no solo le anuncia la venida de Ismael, sino que también le hace promesas positivas para su futuro. De hecho, le anuncia que va a ser ella la madre de muchas naciones, ¿no? A través de su hijo Ismael. De hecho, en la tradición islámica se cree que Ismael es el predecesor, como lo dijiste en la introducción, especialmente digamos, del clan del que proviene el profeta. De hecho, se dice en la tradición islámica que el profeta es descendiente en línea directa de Ismael. Entonces, fíjate que esos datos que son bien curiosos, a veces la gente los pasa por alto, precisamente por lo que vos has querido nos has dicho en la introducción, que lo que ha sucedido, pienso yo, es que en la actualidad, en las prédicas cristianas y en los libros sobre el cristianismo, ahí sí se ha invisibilizado la figura de Agar. De hecho, en las prédicas cristianas, siempre hay excepciones a la regla, por supuesto, pero por lo general, pues Agar, y si es mencionada, es en términos no muy positivos que se diga, siempre con un cierto menosprecio, ¿no? Al considerarla una esclava y al considerarla una mujer de segunda clase. En ese proceso de ir conociendo la vida de la madre Agar, la parte esta donde Sara la ve como enemiga, ¿cómo es interpretada? Es bien curioso, porque algunos autores cristianos, como Javier Picasa, por ejemplo, que es un autor muy respetado en los últimos años como investigador, pues prácticamente dice que lo que Sara sentía eran grandes celos hacia Agar. De hecho, la palabra Isaac, que es el hijo que nace, ¿no? Después de Sara y Abraham, significa risa. Y esto es porque cuando los ángeles le anuncian a Sara la venida de Isaac, ella se ríe. De hecho, Isaac significa risa, porque no cree. No cree, fíjate, a pesar de que los ángeles le anuncian. Caso contrario con Agar, que en ningún momento duda de las promesas que Dios le hace. Entonces ves que son cosas muy curiosas
que uno no repara. Sin embargo, están bien planteadas ahí en el relato del Génesis, y que luego algunos autores cristianos también se han encargado de desarrollar. De hecho, quiero hacer una recomendación. Este librito que tengo por aquí se llama Las mujeres de la Biblia judía, que ha sido un trabajo de investigación hecho por Javier Picasa y publicado por la evangélica, oí bien, editorial CLIE de España, que ha publicado este trabajo en donde precisamente Javier Picasa hace un recuento de las mujeres importantes en la Biblia judía, o lo que comúnmente la gente conoce como Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho ahí plantea muchas de las cosas que hoy estamos hablando sobre Sara en el relato bíblico. Entonces mira que al hablar de Agar, tenemos que hablar o tenemos que reflexionar sobre varias cosas. La primera, sobre el hecho de que Dios, bendito y alabado sea, no discrimina a la hora de dar su mensaje a las personas, y le habla directamente a Agar en este caso. Dos, también tenemos que reflexionar sobre algunas cosas importantes, como por ejemplo que Agar no permite ser tratada como madre de alquiler, esclava, y que demuestra dignidad, ¿no? La dignidad que luego demostrarían otros grandes profetas, y que incluso el profeta del Islam, que la paz sea con él, y su purificada descendencia también tendrían a lo largo de los años, y que sería una de las características propias de la misión del profeta y de su purificada descendencia, así como de otros profetas, ¿no? Como por ejemplo Juan el Bautista o Jesús. Entonces son cosas que uno tiene que analizar bien y no debe de descuidar a la hora de leer el relato bíblico. Por supuesto que hay fanáticos, ¿verdad?, en el mundo evangélico, en el mundo católico, que dirán un montón de cosas negativas sobre Agar. Sin embargo, ahí está claro en el relato del Génesis. No hay más que leerlo y darse cuenta de que en realidad autores como Javier Picasa, que es un teólogo cristiano, tiene razón cuando plantea, digamos, esa reseña sobre la madre Agar. Ahora, pasando quizá ya, y para ponerle punto y final a esta breve reflexión, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, el Islam? Bueno, yo creo que ya dijiste algo. En el Islam la concepción sobre Agar es diferente. No se le ve como una esclava, sino que se le ve como una esposa, ¿no?, de Abraham. Si bien es cierto, en el Corán no se le menciona con nombre y apellido, pero se hacen alusiones directas como una de las esposas de Abraham. También se cuenta, de hecho, la historia del profeta Ismail, no exactamente con ese nombre, pero sí la historia del sacrificio, ¿no?, que luego uno por lógica infiere que se trata de Ismael y no de Isaac. Pero ese es, digamos, tema para otro programa. En la tradición islámica la cosa es un poquitín más amplia. De hecho, fíjate que dos símbolos muy importantes de la espiritualidad islámica en la actualidad pues se remontan a Agar, que es otra cosa interesante. Por ejemplo, uno de los rituales muy famosos del Hajj, que es caminar entre dos colinas, Safa y Marwa, se debe precisamente a Agar, ¿no?, que, digamos, en su peregrinaje hacia el desierto de Arabia, pues se encuentra en un lugar en donde empieza a desesperarse porque por el agua, ¿no? Y entonces ella empieza a hacer una especie de como a correr, ¿no?, entre estas dos colinas, clamándole a Dios, ¿no?, para que los auxilie. Y otra cosa interesante es que hay un famoso pozo en esta zona, conocido como el pozo de Sam-Sam, que de hecho también está relacionado con la historia de Agar y de Ismael, ¿no?, que de hecho dice que el ángel Gabriel es el que le indica el lugar en donde brota agua, ¿no?, y eso posteriormente se convierte en lo que hoy se conoce como el pozo de Sam-Sam, que, bueno, para algunos musulmanes pues el agua de ese pozo es muy codiciada, porque algunos le atribuyen propiedades curativas, ¿no? Así que mira, bueno, ese pozo hasta la fecha, bueno, hoy está bien tecnificado ese pozo, porque hoy hay una ramificación de cañerías, de succionan el agua, está envasado. Se ha modernizado. Se ha modernizado, y paradójicamente y sorprendente, digamos, existe hasta la fecha ese pozo, no se ha secado. Como sí, estamos hablando de un pozo de más de 3.000, 4.000 años de antigüedad.
Es bastante bonito el hecho de ver esto y a la vez le viene a reafirmar a la gente que hay representaciones en el Islam y aún dentro del nuevo cristianismo que están comprendidas, pero que lastimosamente no se les ha querido dar el valor, como decíamos al principio, voluntariamente o involuntario, pero no se les ha querido dar el valor que como tal merecen. Ya para ir finalizando, Bilal, parte de este relato del sacrificio que hizo Agar, y posteriormente al finalizar Ramadán viene una fiesta que se llama comúnmente conocida como la fiesta del sacrificio, que prácticamente sería como también un desenlace de esa ya futuro prácticamente con Agar y el profeta Ismael, a pasear con él. Creo que eso en un programa futuro, creo que ya tocamos un programa de eso sobre la fiesta del sacrificio, sí, el año pasado. Entonces, para ir finalizando, Bilal, unas últimas palabras. Siempre un agradecimiento a los amigos que a través de las redes sociales nos ven, y desearles que tengan un feliz Ramadán y que puedan concluir su ayuno de forma exitosa, que Dios los recompense con muchas bendiciones. Excelente. Bueno, amigos, como dice Bilal, que hay que hacer mucho esfuerzo. Lastimosamente en nuestros países, todo el continente americano ahora se encuentra en caos. Primero experimentamos casi un año de pandemia, de encierro, crisis económica, crisis emocionales y familiares. Ahora estamos a la puerta de una serie de crisis. Colombia, para los hermanos de Colombia, pedir y clamar a Allah que les dé la serenidad, la fuerza y el discernimiento para entender su realidad y poder llegar a un feliz término su condición, dado que he estado viendo las noticias y son cifras un tanto desalentadoras. No sé en qué basarán los disturbios. Bueno, como nación ellos tienen la libertad y conocen de primera mano sus necesidades, pero invitar a toda la población mundial a pedir por estos hermanos, porque se tranquilicen esos ansias de poder. En nuestro país igual estamos pasando una etapa un tanto, gracias a Dios no hemos llegado a etapas muy críticas, pero más sin embargo no podemos descartar que en un futuro alguien se le quiera salir de la mano algo y termine, como decimos, comprometiendo la mediana tranquilidad que tenemos. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa e invitarlos siempre a dejar sus comentarios, a solicitar temas que deseen que sean tocados en estos programas, y que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Cuídense mucho. Hasta la próxima.